Bien, me queda por hablar de las asíntotas oblicuas. He hablado de las verticales, de las horizontales. ¿Qué pasa con las asíntotas oblicuas? Pues primero voy a dibujar aquí la curva representativa de una función x, f de x, que va a presentar una asíntota, una, una asíntota oblicua esta vez. Entonces ya dibujo dicha asíntota, por ejemplo. Supongamos que será esta recta la asíntota en más infinito, con lo cual pues la curva representativa de la función pues perfectamente podría ser una cosa así, por ejemplo. Es muy habitual que sea una cosa así y aquí así. Bueno, pues aquí lo que vemos es que efectivamente la curva representativa en más infinito se acerca mucho, se asemeja mucho a una recta y voy a tener una asíntota oblicua. Esa asíntota aquí tiene una ecuación y la ecuación sería y igual a x más b. En este caso, como lo había dibujado pasando por el origen, pues b sería nulo. Bueno, no tenía por qué serlo a priori. Y ahora voy a caracterizar con la expresión de f, digamos, esto. Vamos a decir que la curva representativa de la función f presenta en más infinito una asíntota de ecuación y igual a x más b, si y solo si el límite cuando x tiende a más infinito de f de x menos ax más b, lo voy a poner así entre paréntesis, igual a 0. Lógicamente, porque aquí veo el valor de la función f, aquí veo la imagen por la función que define la recta de x, ax más b, y resto uno al otro, es decir, la diferencia es este pequeño espacio que hay aquí. Digo que en más infinito tiende hacia 0, este espacio tiende a 0, significa que la función efectivamente se va acercando cada vez más a esta recta. Hombre, aunque no es un caso muy habitual, podríamos tener algún tipo de onda alrededor que también valdría. Cuidado, tiene que ser una función. Tito, voy y una cosa así también sería una asíntota. Bien, cuando tenemos la expresión de la función f, ¿cómo podríamos averiguar si tiene una asíntota en un más infinito o en menos infinito, y cómo podríamos conocer los coeficientes a y b? Lo primero de todo, destacar que estas asíntotas oblicuas solamente se producen en más infinito y en menos infinito. No podemos tener otro en un punto determinado x sub 0. ¿Vale? Pues voy a empezar por aquí y digo, si el límite de f de x, vamos a suponer que tiene una asíntota primero, vamos a suponer que tiene una asíntota y yo no conozco a y b. Entonces, si el límite de f de x menos ax más b igual a 0, pues también lo va a hacer el límite cuando x tiende a más infinito de esto partido de x. Hombre, cuando x se va a más infinito, si esto se va hacia 0, pues con más motivo se lo divido entre x, porque x se va a más infinito. Con lo cual, me quedo con esto partido de x, me da, bueno, lo voy a escribir, menos ax más b partido de x también es igual a 0. Este límite también es igual a 0. Bien, pero este límite es también f de x partido de x menos a más b partido de x igual a 0. Este límite es nulo también en caso de que tenga esa asíntota. Y entonces aquí veo que necesariamente a es el límite de f de x partido de x. ¿Por qué? Porque esto, b, es una constante que estoy buscando todavía, pero b partido de x, sí o sí, esto se va hacia 0. ¿No? Con lo cual, lo que estoy observando es que f de x partido de x tiene un límite y es a. ¿Por qué? Porque si resto a
aquí hay un error de signo, esto era menos, da igual porque se va hacia cero, ¿vale? Distribuyo este menos aquí, da igual, se va hacia cero. Si yo sumo a ambos lados, aquí y aquí, este a lo puedo meter dentro del límite y se simplifica con este a, y aquí me quedo con a. Estoy diciendo, por lo tanto, que x cuando se va a más infinito, el límite de f de x partido de x es a. Por lo tanto, lo que puedo hacer, si me pregunto si tiene una asíntota y oblicua, es calcular en el infinito en cuestión el límite de f de x partido de x. Si me da una constante, tiene todos los boletos de haber una asíntota. Verdaderamente no está del todo demostrado todavía. ¿Vale? Vamos a ver, por dos motivos. En todo caso, todavía queda ver si somos capaces de calcular este coeficiente b y que el límite en cuestión va a ser el que necesitamos para que sea una asíntota. Me explico. Ahora vamos a suponer que calculo esto y me da a. Bien, voy a calcular límite cuando x tiende a más infinito de f de x menos a x. Y si esto me da un valor, voy a llamarlo c de momento. Si esto me da un valor, pues lógicamente cuando le voy a restar b en ambos lados de la ecuación, es decir, límite cuando x tiende hacia más infinito de f de x menos ax menos b, pues me va a dar la diferencia entre c y b. Le resto b aquí, le resto b aquí. Sí, pero es que esto, visto eso, tiene que ser cero. Es decir, esto, si es la diferencia entre c y b y da cero, significa que c en cuestión tiene que ser b. ¿De acuerdo? En definitiva, aquí estoy diciendo, si tiene asíntota el más infinito, ¿no? Entonces los coeficientes son este, aquí a, es el límite de f de x partido de x en más infinito, y el coeficiente b es, como c es b, porque voy a poner b aquí, es este que está justo debajo. Es decir, si tiene asíntota, esto va a ser verdad, es decir, que el coeficiente a se va a hallar de esa manera y el coeficiente b se va a hallar haciendo el límite cuando x tiende a más infinito de f de x menos ax. Bien, y ahora observen que la recíproca es cierta también, es decir, que si el límite cuando x tiende a más infinito de f de x partido de x es igual a y se me da por calcular este límite, bueno, pero es que si este límite existe y me da una constante b, sin lugar a duda voy a tener esto, con lo cual la recíproca está, se cumple, ¿no? En definitiva, si tengo que estudiar el comportamiento asintótico oblicuo el comportamiento asintótico de una función, pues primero voy a calcular el límite, pongamos el más infinito de f de x. Vale. Si es más infinito, pues lo voy a estudiar. El primer caso, si es una constante k, lo hemos visto antes, tenemos una asíntota horizontal. Ahora, si es un infinito, entonces en este caso se me ocurre calcular el límite de f de x partido de x. Bien, si me da una constante, pues tiene todos los boletos de tener una asíntota oblicua. Calculo el límite cuando x tiende a más infinito de f de x menos esa constante por x. Si me da otra vez una constante y la voy a llamar b, pues entonces la curva representativa tiene como asíntota y igual a x más b en más infinito. ¿Qué otros casos puede dar? Pues que cuando
el límite es igual a un infinito, más o menos, pues aquí calculo el límite de este cociente y no me da una constante. Porque no tiene límite o porque tiene un límite que es más infinito o menos infinito, pues entonces no tenemos una asíntota. ¿De acuerdo? Aunque sería muy extraño, una vez dado con A, podría haber algún tipo de función, que no se me ocurre ninguno ahora, pero en el que una vez hallado A, calculo f de x menos ax y el límite más infinito no diera con una constante. En el caso de las funciones que estamos utilizando, estamos estudiando si va a dar siempre una constante. No se me ocurre ahora una excepción, y si no, lo corregiré en este vídeo. Creo que he terminado sobre las asíntotas oblicuas.